el diagnóstico para hongos, pues van a tener en cuenta ciertos aspectos como los han tenido para virus, para bacterias, para parásitos. La parte clínica es supremamente importante, digamos, un cuadro clínico en hongos que está más orientada a las lesiones hasta el tipo de piel y mucosa, pues los va como llevando a sospechar probablemente que sea un hongo, ¿cierto? Los factores de riesgo, hay que tenerlos presentes. Entonces, ocupación de ese paciente, qué hace, de dónde viene, las áreas geográficas o la distribución geográfica de ese hongo, los antecedentes clínicos. Entonces, aquí podríamos señalar algo importante. Hay un estado de inmunosupresión, hay, digamos, una patología de base que lleve a debilitar su sistema inmunológico. Entonces, esos aspectos pues van permitiéndole a usted orientarse en el momento de la consulta hacia dónde come, qué es lo que va a mandar, digamos, a determinar. Y esa exploración o ese examen físico, digamos, bien específico, bien arraigado, bien exhaustivo, enfocándose específicamente a nivel de piel y de mucosas, que es donde mayormente pueden estar, digamos, invadiendo sus ojos y presentándose, digamos, aquí las manifestaciones. Y lo otro es si tenemos grupos de pacientes hospitalizados o algo, entonces, pues, mirar qué pasa en esos dispositivos. Entonces, antes de pasar, que no se vaya a olvidar, es que los microorganismos también alcanzan el torrente circulatorio, y cuando ellos alcanzan el torrente circulatorio, pues vamos a encontrar que se reciben diferentes nombres en el momento en que están allí. Entonces, si hablamos de los virus, cuando alcanzan el torrente circulatorio, hablaríamos que ese paciente está presentando una viremia. ¿Ya los puse? No. Una viremia. Entonces, el sufijo emia significa sangre. Si hablamos de parásitos, es parasitemia. Si hablamos de hongos, ¿cómo sería? Fungemia. Una fungemia. Una fungemia. Y si hablamos de bacterias, bacteremia, ¿cierto? Bien. Entonces, estos términos, bacterias. Y los sufijos curia significan que las muestras serían orina o que están ubicados en esas áreas donde la muestra que podría obtenerse es orina. Bueno, entonces esa parte. Bueno, entonces ya también, una vez usted ausculta a ese paciente, hace todo el examen físico de ese paciente, pues ya va como que despejando un poquito el camino, ¿no? Y entonces, ahora qué prueba vamos a mandar hacia el área de micología. Entonces, se puede apoyar en pruebas imaginológicas. ¿Por qué? Porque cuando ocurren las micosis y el hongo ha invadido por sangre, va a otros órganos y tejidos, ellos producen, digamos, invasión en el pulmón, en el cerebro, y ahí pues hay que complementar con
ayudas imagenológicas. Las muestras de laboratorio, entonces, ¿qué tipos de muestras? Ahorita vamos a mirar en qué muestras podemos aislar hongos. ¿Cuál es el manejo de esas muestras? Recipientes, formas de obtener las muestras, formas de conservar las muestras, forma de transportar las muestras. Todo lo que hemos visto en los anteriores microorganismos se aplica igual acá. Cuando se toman esas muestras, pues igual procesarlas lo más pronto posible. Eso no se puede pues, guardar, o sí se podrá guardar en un medio de transporte que conserve, pero lo ideal es procesar pronto las muestras. Y una vez identificado el hongo, pues ya entonces usted como médico o médica podrá decidir cuál es la terapia más, digamos, ideal o el antibiótico de elección que usted mandará para ese paciente. Pero le anteceden otros aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, los diferentes tipos de muestras en este diagnóstico micológico fúngico, pues tenemos entonces la sangre, obtención de sangre sin anticoagulante o sangre con anticoagulante. Esas sangres se utilizan específicamente para buscar, digamos, determinar antígenos del virus o en la parte de la molecular. La orina, pues también igual, lo mismo, recipientes estériles. Si usted piensa matar un cultivo, pues todo tiene que ser totalmente recogido de manera estéril. Los aspirados, el líquido cefalorraquídeo, ya ustedes saben cómo se obtiene. Lo diferente que cambia es qué es lo que vamos a buscar. La biopsia, entonces, un subrayadito importante porque las muestras de biopsias son muy comunes y muy necesarias para buscar los hongos. Entonces, si vamos a hacer patología, pues no hay necesidad estéril y cultivo sí. Las secreciones, volvemos entonces secreciones vaginales, uretrales, de próstata, exudados, paríqueos, nasopariqueos, todas esas secreciones. Y de la mucosa oral, allí vamos a encontrar probablemente invasión de hongos. Entonces, se utilizan los aplicadores o los hisopos con algodón. El esputo es una muestra también importante y común en la búsqueda de hongos. El esputo. Los lavados broncoalveolares, las secreciones nasales. ¿Listo? Entonces, para buscar hongos. Los raspados de piel también es común. Vamos a buscar un hongo y pues esa muestra, digamos, se obtiene comúnmente. Entonces, ahí me detengo. ¿Cómo o qué observarían ustedes? ¿Por qué se manda una cuadra aquí? Cuando ustedes deciden mandar una microscopía, o más bien la pregunta es, ¿qué se busca en la microscopía? Identificación. ¿De quién? Dígame completo. Del hongo, del microorganismo. Del microorganismo, y en este caso, digamos, de un hongo. ¿Y cómo lo identifican? Por la estructura, el tipo de tejido que invade. Ajá, ¿qué más, Raúl? Siga. Ellos también deben tener alguna coloración adecuada para poder identificarlos. Todas estas respuestas que me han dado y estas preguntas están bien. Si hablamos de microscopía, es que usamos. Entonces, el microscopio, ¿cierto? Hay diferentes tipos de microscopio. El microscopio óptico sirve para mirar parásitos, para mirar hongos, para mirar bacterias. Me sirve para ver efectos citopatogénicos de los virus, pero no para ver el virus con su estructura, sino lo que él produce. ¿Me hago entender? Cuando tenemos el método de microscopía, entonces aquí podemos hacer exámenes directos. ¿Qué es un directo? Pregunto.
es un examen directo. Cuando usted me manda esa orden, ¿qué es lo que me está mandando a medir? Examen del microorganismo como tal, que en la microscopía se ve toda la estructura del microorganismo. Sí, pero entonces un examen directo yo puedo hacer esto. Un examen en fresco, ¿se acuerdan? ¿Y qué es un examen en fresco? Usted me puede mandar una orden diciéndome KOH de lesión de uñas. ¿Y dónde se clasifica ese KOH de lesión de uñas? ¿En qué clasificación de los métodos está ese KOH? Están los exámenes directos en fresco. ¿Por qué en fresco? Porque pues directamente el KOH es el hidróxido de potasio, ¿no? Al 10%. Se usa para hongos exclusivamente. Entonces, este KOH me permite en fresco, voy a montar en una lámina algo, una gota del KOH. Agrego una gotica y luego le dispongo que la muestra, ¿cierto? Que probablemente contiene el hongo o las formas de hongos. Y posterior le coloco una laminilla que es un vidriecito delgadito, tapo y lo llevo, la observación la llevo al microscopio. Entonces aquí ese KOH me va a mostrar formas del hongo. ¿Y qué formas, profe, podemos ver allí? Entonces en KOH podemos ver las formas levaduriformes, podemos ver las levaduritas. Podemos ver las levaduritas en quemación, con la yemita saliente. Si vemos estas formas, o también podemos ver el micelio, tarifas. Pero cuando el hongo está en el tejido, pues es muy difícil verlo con el KOH y tenemos que usar algunas coloraciones especiales que ahorita las vamos a ver. ¿Qué otro fresco vimos en los microorganismos? Las bacterias pueden verse usando frescos y ya vemos que el fresco es que pongo la gotica de ese reactivo y la agrego ahí y la observo directamente. ¿Qué recuerdan del diagnóstico de bacterias? Vatocilina y acina. Pero eso no es un fresco, eso es una coloración. Eso es lo que estoy estableciendo la diferencia. Los frescos es que usted pone una gota de un reactivo, monta con una muestra de X y observa. Acuérdense que vimos en frescos, hay frescos para hongos, pero también hay frescos para parásitos. ¿Se acuerdan? El rubor y la solución salina. Se monta el coprológico. Y en el coprológico montamos un poquito de materia fecal en el rubor y otra en la solución salina, se tapa con laminitas y se observa el microscopio. Entonces, pero también podemos encontrar un fresco para bacterias, pero no sé ustedes qué van a ver o cómo se ven las bacterias en un fresco. Entonces yo puedo coger solución salina y meter un aplicador depositado en ese tubo que contiene solución salina. Hago este montaje y lo llevo, digamos, un exudado vaginal, una secreción vaginal. La introduzco en ese tubo y me voy, le echo una gotica ahí en una lámina, la tapo y voy a mirar al microscopio. Si allá hay hongos, voy a ver hongos. Seguramente con solución salina también puedo ver las levaduritas, pero no es tan característico como el hidróxido de potasio que me las permite ver bien. Ahora, yo veo un poco de bolitas que se mueven de un lado para otro. Eso serán bacterias, pero eso no me dice qué tipo de bacteria es.
la coloración sí me muestra la morfología. No sé si me estoy haciendo entender en establecerle las diferencias de estos exámenes, porque usted tiene que tener claro cuál es el fundamento y cuál es el examen que usted va a enviar. Y saber diferenciar entre los frescos, que pueden ser con KOH, pueden ser con solución salina, pueden ser con Lugol, o aquellas coloraciones. La coloración no es un fresco. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. ¿No? No entiendo, ¿no? Fernanda, pregunte, a ver, ¿de qué es la que pregunta en este grupo? No, es que pues no tenía como muy presente esa división del examen en fresco y que una cosa es en fresco y otra cosa es la coloración. O sea, pero era como muy general, como que estas son las pruebas y ya, pero no esa división para los exámenes para cada microorganismo. Entonces como que estoy confusa por eso. No, pero no se confunda porque, mire, si ustedes van revisando sus diapositivas aquí, dicen, páseme a la siguiente momentito, aquí. Métodos convencionales microbiológicos. El directo, entonces un directo es que yo puedo hacer coloraciones y puedo hacer frescos. Ese es un lenguaje que en el laboratorio se usa, pero que ustedes necesitan saberlo. Porque usted va a mandar una orden de un fresco y usted dice, bueno, yo te clasifico ese método. Es un método directo. ¿Pero por qué es directo? Porque es sencillo, es rápido, se ve inmediatamente, se usa el reactivo y ya me puedo ir a observar al microscopio qué es lo que encuentro allí. Pero un cultivo no es un examen, es un examen que va a ser directo para buscar un microorganismo, pero no es en fresco. Profe, qué pena, ¿me puedo volver a explicar? O sea, tenemos el examen directo que es de identificación rápida, que es sencillo y me va a servir para identificar las formas del microorganismo y o sea, las formas las identifico cuando digamos ya he hecho ese examen en fresco, que es como ponerle esas sustancias, los reactivos, el Lugol, la solución salina, el KOH Sí, o la coloración y luego voy al microscopio. En el laboratorio. Ajá. Ahora es tener que, si vamos a hacer un KOH, yo necesito, digamos, que haya una muestra realmente donde hayan las estructuras de hongos, porque ninguno de nosotros tenemos hongos. No hay hongos ni en las uñas, ni en el cabello, ni nada, porque entonces habría que conseguir la muestra de alguien que tenga una micosis, pues una micosis superficial, ¿me hago entender? Para hacerlo directo, que ustedes observen, ya le doy la palabra, directamente es. Si no, nos tocan placas que ya vienen coloreadas que es de los tejidos, que voy a explicarlas, y que están guardadas y les echamos el aceite de inmersión y se ven al microscopio. Y ahí se ven las estructuras, que es una otra manera de ver el hongo. Aquí en fresco es que ellas no toman color ni nada de eso, a no ser que se le agregue un reactivo que ahora vamos a ver. Por ejemplo, hay un fresco que se llama la coloración blanco de calcofluor. Se le agrega un colorante que tiene un fluorocromo y eso lo que hace es, ahora le explico, poner los componentes de la pared del hongo de un color azul brillante, azul blanco brillante. ¿Y por qué? Porque reacciona químicamente para evidenciar la presencia del hongo. Eso es lo que se hace en el laboratorio. Pero este fresco, mire que yo uso la sustancia y la sustancia me permite visualizar algunas estructuras de hongo. Para yo poder ver células sanguíneas, yo no puedo ver las células sanguíneas en fresco. Profe, esa es la pregunta. Sí la puedo ver, sí. La pregunta era, ¿el fresco específicamente en qué tipo de muestras que se puede hacer? Bueno, depende, y eso lo sabemos, digamos, nosotros, pero ustedes ya lo van aprendiendo también. Cuando uno toma una secreción vaginal, toma, digamos, ¿cómo está? Una secreción vaginal, yo puedo ver un fresco en orina. ¿Por qué? Porque yo monto un sedimento de orina. Incluso no tengo nada que agregarle. Cojo el sedimento y lo pongo. Y ese es un fresco. Un fresco de coprológico, materia fecal, le agrego un reactivo, solución salina, Lugol. Y me permite visualizar. Pero también esas muestras yo las puedo llevar a un estado de coloración.
a ver, yo los veo hacia ahora, no se confundan con eso. Usted manda un directo, puede ser un directo y un KOH de hongos que nosotros allá en el laboratorio nos encargamos. Profe, una pregunta. Pero vuelva a preguntarme algo que no esté, a ver si le puedo responder. Sí, haga ausencia y saber. Los Sí. en fresco, entonces son como Y me encantan ustedes porque ustedes preguntan, ustedes cuestionan. Y eso Es una muestra rápida, pero digamos que está más limitada justamente porque solo vemos formas básicas, por decirlo así. Y ya las funciones, nosotros ya nos vamos a la parte especializada para ya diferenciar un poquito más ese mecanismo. claro, una tinción me permite ver incluso, una tinción me permite ver incluso la invasión del hongo y las reacciones leucocitarias en el tejido. Lo que en el fresco no vemos esa interacción. Yo vuelvo acá, en la materia fecal. Vamos a montar solución salina y yo lo veo las bacterias para allá y para acá, pero yo no sé, ni yo como bacterióloga sé qué bacterias hay, tengo que cultivarlas para darle el nombre del apellido. Pero sí puedo observar otras estructuras que las diferencio. Entonces pueden haber levaduritas, y la materia fecal tiene levaduras. ¿Por qué? Porque hay biota micrótica allí de simbiosis, permanece ahí, ayudando a mantener el pH. Pero también puedo ver formas de parásito en estas dos, ¿sí? Como el KOH me permite ver las formas de los hongos, pero el KOH no me va a permitir ver formas de un parásito, porque depende de los reactivos también. Entonces, vamos viendo que empiezo los métodos como en las formas más sencillas y vamos yendo a los más complejos. Y ese fresco aquí, sí me dice en una uña que está negra, que sacamos detritus y que sospechamos, hay un hongo, pero no me está diciendo ni siquiera qué tipo de dermatofito es. ¿Cómo entonces nos damos cuenta de ese señor qué apellido y nombre tiene? Pues nos toca hacerle un cultivo, nos toca hacerle una prueba específica de antígeno, etcétera, etcétera. Porque ni nosotros sabemos, porque todos se parecen los dermatofitos, todos tienen esas mismas formas. Entonces hay que mirar si los diferenciamos con pruebas bioquímicas, con antígenos, con cultivos, ¿ok? Entonces vamos como de lo menor a lo mayor. Bueno, entonces aquí sí ya les queda un poco más claro. Profe, una pregunta, aplicando Sí. digamos esto al contexto pues médico, Sí. si estamos en un servicio de Ya, urgencias sí tiene que ser. y entonces bueno, inicialmente se solicitaría un examen directo en fresco o con coloración, que entiendo que son los rápidos. Dependiendo de qué, Fernanda. Entonces yo le devuelvo. Bueno, de la clínica, de los factores de bien, de la riesgo, situación. sí, de Muy las bien. manifestaciones clínicas que damos en el examen físico y anamnesis. Bueno, ya tenemos esto y entonces queremos identificar o tenemos sospecha, por ejemplo, de un hongo. Ajá. Entonces, inicialmente vamos a solicitar eso y a partir de esto arrancamos con un manejo inicial, pero igual hay que esperar un cultivo para la confirmación y ya dar un manejo como directo al microorganismo. Bueno, muy bien esa pregunta. Y hacia allá tienen que ir orientados todo lo que ustedes están aprendiendo. Entonces, ubiquemos que Fernanda está en su quehacer de médico y le llega una paciente con una infección en sus uñas y usted en su conocimiento observa y esa uña está levantada, tiene detritus allí, y usted dice, no, esto tiene apariencia de un hongo. Usted ya sabe atrás en su estudio universitario que hay unos grupos de hongos llamados dermatofitos que afectan o tienen afinidad o tropismo por las uñas, el pelo, donde haya queratina. Ahí crecen ellos. Entonces, le dice, bueno, esos son un poco de hongos, ¿se acuerda usted en su formación? Dice, pero todos estos se parecen, tienen características muy, muy similares. ¿Yo qué medicamento le voy a mandar aquí para los dermatofitos, donde yo estoy compartiendo los medicamentos? Entonces, ¿qué hace usted allí? Su experiencia es de su conocimiento teórico o su saber teórico y su conocimiento empírico.
pero es el primer paciente que le llega con una micosis. O sea, y préndase de la teoría, más del antibiótico y dependiendo de la lesión. Ya le doy la palabra. Entonces, listo. Pero ahí que es lo importante. Usted puede mandar su KOH para que esté tranquila. Mándelo que eso se lo van a hacer en el laboratorio. Y en el laboratorio le van a mandar a decir. Pero no le van a dar especificidad de qué hongo ni qué, porque si no sabe el hongo, pues no va a tener un antimicótico específico. Pero hay unos antimicóticos que recogen para todos esos dermatofitos. Que son como un amplio espectro que se llama por eso. decir, sí. Entonces ese antifúngico le va a servir, incluso lo puede mandar en presentación local. Ah, pero entonces, ¿quién le llegó así? Una señora que usted de base buscó sus antecedentes clínicos y no tiene VIH, no tiene una leucemia, no es diabética, pero la señora, su oficio es que trabaja en un restaurante y es la que le toca lavar la loza todos los santos días. Y la señora no usa guantes. Entonces, puede ser que tenga una facilidad mayor de que haya una cándida, que es la que más se ubica en la producción de las tiñas a nivel de las uñas. Entonces, ¿me hago entender? Ah, pero si le llega un paciente que es VIH o una persona, pongamos una señora con diabetes, son dos casos distintos. Es aquel que tiene la diabetes, ¿qué tratarlo? ¿No? ¿Me hago entender? Ya darle como un manejo más específico. No, y además porque hay de base ya, y esa micosis se puede extender, se puede complicar, y las micosis son crónicas. Las micosis son, digamos, difíciles de tratarlas porque empecé con diagnóstico diciéndoles que tiene que haber una muy buena clínica, tiene que haber, digamos, una muy buena pericia de parte del médico para definir y apoyarse en la parte también de la distribución geográfica del otro. Pero esa experiencia, yo entiendo la angustia y ahorita le doy la palabra, creo que a la angustia de ustedes frente a eso, porque uno lo vive también, cuando es la primera vez que uno va a llegar al laboratorio a enfrentarse, a todos los profesionales nos toca eso. Y usted le va a tocar, entonces, toma de mi primer diagnóstico, ¿qué será que le voy a tocar? ¿Qué paciente? Y en las primeras semanas, Dios sabe, bendito, y uno es con el compendio de los libros, que tienen que tener sus bibliotecas, y si los mandan a rurales, mucho mejor, así aprenden, los mandan a San Juan de Dios, al universitario, váyase que allá, mejor dicho, para el hospital donde hay los menos recursos, a veces que hay que ir a trabajar, no donde está todo lo automatizado. Se lo digo por experiencia, y entonces tenga seguridad y va estudiando, y allí no van a estar solos, va a estar el médico que es también de años que lleva allí, el médico de planta, pueden haber 2 o 3 rurales, se tienen que ayudar, todos. Es para que, digamos, vayan disminuyendo esa ansia, esa cosa. Hay muy pocos estudiantes que se preocupan por eso. La gran mayoría vive en la preescolandia, entonces, pero ahí no debe ser. ¿Sí? Debe ser como ustedes se están comportando. ¿Por qué? Pues porque vamos a la seres humanos. Entonces, en ese sentido, ahí vamos mirando, y con los casos, cuando veamos la parte ya clínica, van a irse dando cuenta más fácilmente. Cuéntenos, Camila. O sea, de pronto es un poco adelantado, pero volviendo al caso real, digamos, en que llega el paciente. Y digamos que nunca consultado, pero también vamos a mencionar que nunca consultado, entonces es la primera vez que nos cuesta. Obviamente, digamos que los hábitos del paciente también dan a que es fácil. Digamos que por ejemplo, mantener en la cocina, adicionalmente luego, digamos, que tiene dermatitis, bueno, tiene varios problemas de piel. Pero van a hacer diagnóstico
los dermatofitos, y todos esos son como primos y hermanos, y todos producen, digamos, las similitudes de la clínica. Entonces, en la experiencia que se hace, pues el médico manda, digamos, el antibiótico, por lo general tópico, porque ustedes saben también las situaciones que tienen esos fármacos cuando se mandan por vía oral. Si no hay necesidad de hacerlo, no. Ya digamos, son vías más rápidas o vías parenterales, son más rápidas dependiendo. Si tenemos una pandemia, pues el tópico no va a ser hay que mandar el chorro de la bacteria con el antibiótico y así. Entonces allí es la parte del ojo clínico del médico, el recurso, porque entonces también si en el laboratorio no hay, entonces es acudir como a esa parte también del recurso. Bueno, no puedo como resolverlo yo solo, pero no estoy íntimamente solo en ese sitio. Ustedes también pregunto algo. Pero en esa sí, usted también puede mandarlo, pero la coloración le vamos a decir lo mismo. Recuerda las cifras, pero no nos diagnostica eso porque normalmente los estudios para los dermatofitos no se hacen, porque ellos tienen sus condiciones de aprender. Y los hongos, ellos se demoran mucho en crecer. Entonces, de elecciones en métodos de cultivo sí se manda, pero tiene que ser para la glucosis sistémica, los hongos que ya han invadido órganos dentro del cuerpo. Entonces, ahí también es como empieza pues constantemente en la lectura, pero yo sí digo algo, la experiencia definitivamente, o sea, eso es lo que forma, y es allí donde usted tiene que usted vio un caso allá, vaya, meta, se aprenda, porque es la única manera, no se esconda, no le den miedo, porque no, es que no, vaya a donde están todos esos casos raros, y en las oportunidades que tenga, vaya, le tocó regalar su trabajo, regale lo que usted necesita aprender. Y esa es la única manera, porque en el libro puede estar la fotografía muy bonita, pero en la vida real, del libro a la fotografía, perdón, de la fotografía del libro a la realidad, hay distancias abismales. Y uno, ya que le ha tocado vivir eso, ustedes saben de la experiencia aquí en la parte. Bueno, muy bien, entonces, allí dentro de ese método de microscopía también, fuera de los frescos, están las coloraciones. Entonces, hay unas coloraciones convencionales. ¿Qué quiere decir el término convencional? Pues que siempre se usa. Es la coloración de granos, nosotros podemos ver hongos, pero no es la específica para hongos. Esa es la de bacterias. Pero también con la coloración de Giemsa podemos ver hongos, ¿sí o no? O sea, pero esa no es la específica. Esta es la específica para qué microorganismo. Para los parásitos. Y por ejemplo la hematoxilina auxina, acuérdense que se puede emplear para ver los efectos citopatogénicos de los virus. Pero miren las coloraciones que vamos a ir viendo que son específicas. Hay una coloración que se llama el blanco de calcofluor. Entonces, cada coloración tiene un fundamento. ¿En qué se fundamenta? Pues que vamos a usar un reactivo, y el reactivo en unos tiempos y en unas cantidades es el que me va a permitir por reacción química visualizar, medir la cantidad o decirme que hay allí una bacteria, un hongo, un parásito, un virus. Entonces, cuando hacemos esta coloración se utiliza un fluorocromo. Esa es una sustancia fluorescente. Ese fluorocromo, entonces, tomamos una muestra donde se sospecha hay hongo, se le agrega ese fluorocromo y él lo que va a hacer es reaccionar con componentes de la pared. Y acuérdense que la pared fúngica o la pared del hongo tiene quitina, tiene celulosa, tiene beta-glucano. Entonces, estos dos señores reaccionan. ¿Y cómo vamos a visualizar esa reacción? A partir de la formación de un azul blanco brillante, que lo vemos
Es a través del microscopio de luz ultravioleta. Ya. Bueno, entonces, ahora vamos a ver las coloraciones en los tejidos. Esas son las convencionales. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro método, los cultivos. Entonces los hongos se cultivan también. Entonces usted ya sabe, cuando la profe empezó a explicarle qué es un cultivo, para qué sirve un cultivo respecto a los microorganismos. Si esa prueba, ¿qué características tiene ese método de cultivo? Ah, pues que es muy específica, que es muy sensible. ¿Por qué? ¿Para qué se usa el mandar un cultivo? Porque permite determinar e identificar las características metabólicas de ese microorganismo. ¿Por qué metabólicas? Y de nutrientes, porque es en donde va a crecer ese hongo, ese virus, esa bacteria, ese parásito. ¿Qué medio, qué nutriente le pongo? Y le pongo la muestra allí y él se va a expandir. Profe, ¿y cómo sabemos que creció allí un hongo? ¿Cómo sabemos que creció un hongo en un medio de acá? Porque se ve el cambio en ese agar, se ve un cambio de coloración por donde está creciendo el Uno puede ser por la parte metabólica y porque forma unas colonias, ¿cierto? Igual la bacteria. ¿Y cómo vemos que crecen los virus en una célula viva? Porque son los cultivos, los citocultivos. ¿Cómo vemos que un virus crece en un citocultivo? Entendemos que es un citocultivo, un cultivo en células vivas. ¿Cómo crecerá? por el cambio del tejido, o sea, se ve un cambio ¿En quién? en la célula, cuando hace la lisis. Porque los virus producen cambios celulares y eso se llama efectos citopatogénicos. Entonces, cuando hay efectos citopatogénicos, el virus está aplicando. Ahora, no todos producen efectos citopatogénicos. Muy bien, ¿cierto? Entonces, profe, me diría un estudiante, y entonces, ¿cómo me doy cuenta yo, si todos los virus no producen efectos citopatogénicos, cómo me doy cuenta que se replicó? Se hacen diluciones y se observan a la microscopía y ahí encontramos los virus. Como en las bacterias, los hongos y los parásitos que se usan medios sintéticos y que con excepción en las bacterias, las clamidias, que son intracelulares, hay que sembrarlas en células vivas. Entonces, eso lo van subrayando. ¿Cómo evidencio el crecimiento de bacterias, hongos y parásitos en medios sintéticos, en los llamados agares? Ah, porque el crecimiento de colonias de bacterias, de hongos, de parásitos, que pueden presentarse de maneras diferentes, de colores distintos, de formas distintas, pero las formas, yo veo las formas de las colonias, pero no veo la forma del microorganismo. Entonces, ¿dónde veo la forma del microorganismo? ¿Qué método usaría? Las tinciones. Entonces, en la tinción yo puedo observar las formas, yo tiño y miro la forma de ese hongo, de esa bacteria, ¿sí? Y a partir de una tinción yo también puedo mirar, digamos, el daño, la invasión que ese microorganismo hace a la célula y cómo trae una tinción. ¿Cómo un patólogo ve, digamos, la transformación celular? Hay que hacer tinciones para mirar que esas células cambiaron en ese tejido, que esas células son anormales, que esas células están más grandes. Eso no lo vemos en el fresco, solo se ve en una coloración. Más a eso le suma toda la clínica y todos los antecedentes, todo lo que recogemos para un caso clínico. Bien, entonces los hongos tienen medios de cultivo no selectivos. Eso ya deben tenerlo claro, eso lo vengo repitiendo allá de la bacteria. ¿Qué es un medio de cultivo no selectivo? Me van a crecer los hongos si yo pongo una muestra, pero no es el medio específico para X, Y o Z hongo.
que es un medio no selectivo para bacterias. Me crecen las bacterias, poco bacterias, pero no es selectivo para el Mycobacterium, para el Streptococcus pneumoniae, para el estafilo, etcétera. Ustedes miren lo que dice aquí, permite desarrollar levaduras y formas filamentosas, pero no es selectivo. Usted es selectivo en sus amistades, en la escogencia de las amistades, decíamos ayer. Es igual, sucede eso. Medios selectivos, entonces para hongos tenemos medios selectivos que son enriquecidos con unos nutrientes. Entonces, por ejemplo, se usa sangre de carnero y hay un medio. Estos dos medios son muy importantes. Voy a hilar hongos. El extracto es de corazón y cerebro. Usamos sangre de carnero y el destroza saburón. Y ahí estoy segura que van a crecer formas de hongos. Y que esos hongos, pues lo más probable es que sean patógenos. ¿Listo? Y algunos, como ciertas levaduras que son exigentes para crecer, vemos que no crece, pero sabemos que el comportamiento de esa, o que me lo ha dicho el fresco, mire, estoy viendo levaduras. Entonces, la siembro en un medio no selectivo y no crecieron, pero hay levaduras en el fresco. No puedo dejar pasar eso, hay un hongo. Necesito saber cuál hongo es. Entonces le ponemos unos medios específicos en las que ellas hay, digamos, hongos lipofílicos, les gusta la grasa, en donde hay tejido graso crecen, las levaduras tienen esa afinidad por eso. ¿Listo? En el caso de la malacesia púrpura, que vamos a mirar ese hongo. Sigamos. Fácil, digamos. Los medios de agar, el cron, agar, ¿se acuerdan? Que también se usan bacterias. Entonces es muy para buscar especies de cándida. Y los hemocultivos se pueden hacer, pero puede ser que usted puede mandar una muestra de sospecha un hongo que haya una fungemia, anda a hacer un hemocultivo. Pero ese hemocultivo sale negativo, eso no significa de que no haya presencia de antibióticos. Que el medio cron agar ¿qué? No, esos son medios selectivos para buscar hongos, especies de hongos. Entonces, por ejemplo, tiene un paciente en el que usted sospecha que las lesiones que tiene son de cándida. Entonces hay diferentes especies de cándida, la más patógena es la candidalina. Entonces usted nos manda a decir que se sospecha, por eso la comunicación entre el médico y el área de la bacteriología en el laboratorio. Entonces muchos médicos se dan cuenta, y eso sería lo ideal, que le ponen a uno la sospecha del diagnóstico. Entonces así mismo uno allá les ayuda a ustedes trabajando lo más para poder confirmar y ubicar las pruebas más específicas. Entonces cron agar es muy para buscar hongos específicos y también para buscar algunas bacterias, pero es más para hongos. ¿Listo? Entonces les está diciendo de los hemocultivos. Usted ya sospecha por clínica que ese hongo alcanzó torrente circulatorio. Quiere mirar a ver si se puede aislar. Pueden hacer hemocultivos. Acuérdense que es un cultivo de sangre, pero resulta que si aparece negativo, eso no le está indicando a usted que no haya la presencia de eso. ¿Por qué? Pues por las complejidades, digamos, de los crecimientos de ellos. Muy bien, vamos a mirar otro método, los métodos anatomopatológicos. Anatomopatológicos. Tiene que ver muestras, principalmente biopsias extraídas de diferentes partes del cuerpo, que se van a mandar esas porciones de esos tejidos para que en el laboratorio sean usadas con unas coloraciones específicas para poder mirar la invasión del hongo en esos tejidos, o para mirar la invasión de las bacterias
de los parásitos o de los virus. Entonces, para hongos está la hematoxilina auxina, ya les había explicado, y está la plata-metenamina de grocol-gomol. Esta es una tinción en tejidos, en biopsias, y vamos a mirar entonces cuál es el fundamento de la curación de metenamina grocol-gomol. ¿Ya? Sí, porque no te duermas. No te duermas. Bueno, entonces está dormido. Entonces, ¿qué sucede allí? Esta coloración va a actuar con la muestra clínica que se le saca al paciente o que mandan ustedes, digamos, que se ha extraído. Entonces, se coloca esa muestra y el reactivo. Entonces, el reactivo tiene ácido crómico. O sea, la base de esta coloración de grocol-gomol es el ácido crómico. Ese ácido crómico va a oxidar los componentes de la pared del hongo. ¿Qué hay en esa pared del hongo? Ustedes ya por estudio saben qué componentes hay, ¿cierto? Entonces, esos mucopolisacáridos, cuando reaccionan con el ácido crómico, liberan aldehídos. Y al liberar aldehídos, pues van a formar una reacción que es la que me permite evidenciar que hay allí o formas de hongos. Una forma de un precipitado de color metálico, plata metálica. Esa sería pues la coloración que se va, digamos, a observar en los tejidos, y ese precipitado pues me está diciendo que aquí hay estructuras micóticas. ¿Listo? Entonces esas paredes pues de ese hongo se vuelven negras, y eso es lo que me permitiría entonces mandarles a decir en el diagnóstico de esa prueba que es positivo para algunos hongos, entre los que se usan, digamos, Candida aspergillus, y también se usa para Pneumocystis caris. Siguiente coloración en los tejidos, el ácido periódico de Chile, PAS. Esa es una coloración también muy específica en hongos, y el ácido periódico entonces también va a buscar componentes en la pared del hongo. Este ácido oxida esa celulosa o esas quitinas que están en la pared del hongo, se crean aldehídos, y vamos a mirar que el resultado de esa reacción química es la formación de un rojo magenta fluorescente, que lo podemos ver allí. Entonces, eso me ayuda para identificar esas estructuras que están presentes en biopsias, en tejidos. Todas esas se usan. Todas esas coloraciones. Pues como la varía uno, digamos que si no hay este reactivo, pues usa la plata metenamina, pero ellas se usan todas en las coloraciones. Y la hematoxilina auxina, pues es una coloración muy usada en patología, ¿no? El ácido periódico de Chile también, porque permite todas, no sé si ustedes hacían laboratorio ¿ustedes vieron laboratorio? Sí. En histología. En histología. Solamente vimos las placas que habían allá. Y ya no han sido un poquito, no solo en una cantidad, yo no sé esas placas que son, de una cantidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y tenemos la coloración de musicarmín. Esa coloración de musicarmín la usan específicamente para mirar transformación celular en los adenomas, los adenocarcinomas, de aquellos que produzcan mucina. Pero se ha encontrado que sirve para ver el Cryptococcus neoformas, que es un hongo oportunista que produce la criptococosis, que vamos a estudiarla. Entonces, pues estos los patólogos son especialistas en todas esas coloraciones también. Bueno, y tenemos los métodos inmunológicos. Entonces, en los métodos inmunológicos está determinar anticuerpos, medir respuesta inmunológica. Y también tenemos
aquí, digamos, les puse que pues casi esta respuesta inmunológica mediada por anticuerpos no tiene como mucha significancia, pero sí hay dos patologías en las que se hace necesario e importante mirar. Luego vamos a mirar qué pasa con estos hongos, con el histoplasma capsular, con el coincidoides mitis. ¿Qué pasa con la respuesta inmune? En el que sí podemos, digamos, generar allí una buena respuesta inmunológica. Detección de antígenos. Entonces, ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un antígeno? Cualquier partícula. Es uno muy muy bien. Proteínica, de naturaleza proteica, porque no todos son de naturaleza proteica. Entonces, en los microorganismos, ellos sí, digamos, exponen antígenos, los tienen en sus estructuras, ¿sí? Y los exponen a las células del sistema inmunológico. Se forma una reacción de antígeno-anticuerpo, que es vital para poder el sistema inmune reconocer y que vengan células para liquidar o aniquilar esos complejos. Y esos complejos pues estimulan otras células que van a llegar a producir anticuerpos, y los anticuerpos van a sonizar, van a neutralizar todos esos microorganismos, esos antígenos. Pero ¿dónde los neutralizan? ¿Dónde los sonizan? En los espacios extracelulares. Allí es donde aparecen esos microorganismos, porque realmente ¿qué parte o qué respuesta del sistema inmune es el que elimina las células infectadas por virus, por bacterias, por hongos y por parásitos? Pregunto yo. Los linfocitos T. Y con ayuda, porque ellos expresan, ellos tienen en sus membranitas unos receptores específicos para identificar que el complejo CMH1 y 2 vienen cargaditos de antígenos virales, bacterianos, parasitarios y microbianos. Esta célula me la trae cargada aquí con unos antígenos que no tiene por qué ser. Entonces, ellos los reconocen y destruyen, hacen la apoptosis de esa célula. Entonces, los linfocitos CD8, los linfocitos T son los que realmente van a eliminar a esos microorganismos, pero tienen que destruir la célula. Y los linfocitos B, productores o estimuladores de células plasmáticas, maduración anticuerpos, pues son los encargados, digamos, de visualizarlos en el camino, los ozonizan, evitan que se unan al receptor, pero ellos no pueden entrar al espacio intracelular. Son guardianes extracelulares, pero ellos llaman a otros linfocitos para que los destruyan. Bueno, entonces volviendo aquí, estos señores hongos tienen antígenos. ¿Dónde, profe? Pues hay antígenos en la pared, ¿cierto? Hay unas sustancias o enzimas que ellos también producen. Todo eso se determina en la parte, digamos, bioquímica, con producción de enzimas, componentes de la pared, de la membrana, y que se convierten en acción, digamos, antigénica. Y eso se hace pues en examen. Se puede mandar a detectar el gamma o el beta-glucano. Y es entonces, cuando le llega el resultado, pues es, digamos, una prueba que le va a permitir confirmar su diagnóstico o la sospecha de ese diagnóstico. Y los metabolitos, pues que son todas las sustancias químicas que bacterias, hongos, parásitos necesitan para su metabolismo y que se determinan biológicamente. Y finalmente, pues los métodos moleculares para detectar el material genético de ese hongo, que es de una alta sensibilidad.
y especificidad. Y pues que tiene una serie de técnicas que son, digamos, casi que iguales a las que se usan en bacterias, en virus y en parásitos. Entonces, ¿qué es lo que usted diferencia aquí? Como los mecanismos de patogenia de esos 4 microorganismos, sus componentes, la intervención de esos componentes en la producción de infección versus enfermedad, qué mecanismos usan ellos para evadir el sistema inmunológico y farmacoterapia. Entonces, pues ahí ya les queda a ustedes por ir abordando. Bueno, entonces antifúngicos no entran, o sea, los antimicóticos no entran porque van a hacer el taller ahorita o van a emplear un sistema, pues les puedo colaborar